Buenos días con todos. En esta oportunidad voy a presentar mi producto académico número 2, en el cual, eh, bueno, vamos a comenzar hablando del análisis inferencial del servicio de una cafetería universitaria. La estadística inferencial permite obtener conclusiones sobre una población a partir de una muestra representativa, utilizando procedimientos estadísticos que van a facilitar la toma de decisiones basadas en evidencia. Para el desarrollo de este trabajo se han utilizado datos recopilados sobre el tiempo de atención, nivel de satisfacción y la frecuencia de uso semanal de los estudiantes que utilizan la cafetería universitaria. Estos datos recopilados anteriormente de nuestro producto académico 1. El objetivo principal es analizar estos datos mediante herramientas estadísticas para identificar comportamientos, evaluar hipótesis y obtener conclusiones que contribuyan a mejorar el servicio. La cafetería universitaria constituye uno de los servicios más utilizados por los estudiantes en este caso. Sin embargo, existen dudas respecto a la eficiencia del servicio, principalmente en relación con los tiempos de atención y el nivel de satisfacción de los usuarios. Por ello, surge la necesidad de analizar estadísticamente la información recopilada para determinar si los tiempos de atención cumplen con los estándares esperados, ¿no? Y si existen diferencias significativas entre los grupos evaluados. Nuestro objetivo general en sí es aplicar técnicas estadísticas inferencial para analizar la información recopilada sobre el servicio de cafetería universitaria y obtener conclusiones basadas en evidencia estadística. Como plan de muestreo, en este caso, o bueno, comenzando con los objetivos específicos, vamos a describir el comportamiento de las variables mediante estadísticos descriptivos, evaluar la hipótesis relacionada con el tiempo promedio de atención, comparar grupos mediante pruebas de hipótesis para dos muestras, analizar las diferencias entre grupos utilizando la ANOVA y finalmente examinar la relación entre variables mediante una matriz de correlación. En este caso, nuestro plan de muestreo ha sido la población que está considerada por 1.200 estudiantes, utilizando usuarios, bueno, de la cafetería, ¿no? Universitaria. Para el estudio se trabajó con una muestra de 291 estudiantes. Se empleó un muestreo aleatorio simple, garantizando que todos los estudiantes tuvieran la misma probabilidad de ser seleccionados. Asimismo, se consideró un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Estas características nos van a permitir que la muestra sea representativa, que los resultados obtenidos puedan ser, puedan extrapolarse razonablemente a la población, en este caso, ¿no? Bueno, en este caso vamos a hacer la importación de librerías. Hemos tocado nuestro Excel anteriormente trabajado de nuestro producto químico número 1 y vamos a cargar los datos. Posteriormente a esto que se cargan los datos desde la base de datos de nuestro archivo Excel, esta etapa en sí es fundamental porque proporciona las herramientas necesarias para que el análisis permita trabajar directamente con nuestros datos recopilados anteriormente, ¿no? Y bueno, la exploración inicial de la base de datos. Antes de realizar cualquier tipo de análisis estadísticos, estamos verificando la estructura de base de datos. En este caso, se está observando que la base de datos contiene 291 registros y cuatro variables. Las variables de ID estudiante, tiempo de atención, nivel de satisfacción y frecuencia de uso semanal. Además de esto, se está verificando la existencia de los valores nulos. Bueno, y en este caso no se han identificado valores nulos en la base de datos. Y las variables presentan información suficiente para realizar el análisis, ¿no?
En este caso vamos a hacer nuestro análisis exploratorio, comenzando con el histograma. Anteriormente a esto, por favor, referente a nuestros estadísticos descriptivos, se calcularon estas medidas descriptivas para conocer el comportamiento general de los datos, y en estos resultados nos muestran que el tiempo promedio de atención es de aproximadamente 9.31 minutos. El nivel promedio de satisfacción es de 3.73 puntos sobre una escala de 5 y la frecuencia promedio del uso semanal es cerca de 4 veces por semana. Estas medidas nos van a proporcionar una visión general de la información antes de aplicar técnicas inferenciales. Bueno, ya continuando, el histograma. A continuación se está construyendo el histograma para visualizar la distribución de los tiempos de atención. En este gráfico nos está permitiendo identificar la forma que se van a distribuir los datos y detectar posibles congregaciones o comportamientos atípicos. Se está observando que los tiempos de atención presentan una distribución relativamente uniforme, sin concentraciones extremas. Esto indica que los datos poseen una distribución adecuada para continuar con nuestro análisis. Posteriormente se está elaborando un diagrama de caja o blocks. En este gráfico resume la distribución de los tiempos de atención mediante cuartiles. La mediana se encuentra aproximadamente en 9 minutos. El 50% central de los datos se concentra entre 8 y 11 minutos. Los valores observados oscilan entre aproximadamente 5 y 15 minutos. Además, no se están identificando valores atípicos extremos. Por lo tanto, los datos presentan una dispersión moderada y un comportamiento estable, lo que favorece la confiabilidad de los análisis posteriores. Bueno, referente a construir tres hipótesis para una muestra. En esta prueba vamos a evaluar el tiempo promedio de atención diferencial en referencia a lo establecido de 10 minutos. Las hipótesis planteadas fueron que, en este caso, H0, o sea, el tiempo de promedio de atención es igual a 10 minutos. H1, el tiempo promedio de atención es diferente a 10 minutos. Se utiliza un nivel de significación del 5%. No, disculpa, del 0.05%. Luego de aplicar la prueba T, para una muestra se está obteniendo que el valor de P, bueno, se está obteniendo el valor de P correspondientemente, ¿no? Al comparar dicho valor con el nivel de significancia, se tomó la decisión estadística. Y como resultado, se está determinando si el tiempo promedio de atención difiere significativamente al valor de frecuencia. En este caso, conclusión, la medida sería 9.31. Indica que con un nivel de significancia de 5% se concluye que el tiempo promedio de atención difiere significativamente al valor, ¿no? De referencia de 10 minutos. Posteriormente a esto, estamos sacando el constante de hipótesis para estas dos muestras. Se está comparando entre dos grupos independientes. Las hipótesis fueron, bueno, en este caso H0, la medida de ambos grupos que son iguales, o el otro, las medidas de ambos grupos son diferentes. Listo, vamos a correr todo. Y bueno, en este caso aplicando la prueba T, para las muestras independientes se está comparando que el valor P con el nivel de significancia. Con base a este resultado, se está determinando si existen diferencias significativas entre los grupos analizados. Bueno, continuando, el análisis de varianza, en otros casos llamados ANOVA. Se está aplicando este análisis y ahorita tenemos los datos. Ok. En esta prueba nos va a permitir compartir simultáneamente tres o más grupos. Las hipótesis en este caso
fueron, la primera, todas las medidas son iguales y la segunda, al menos una de las medidas es diferente. Se está calculando el estadístico F correspondiente al valor P. Y en este caso los resultados muestran evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. Esto significa que al menos uno de los grupos presenta una medida significativamente diferente respecto a los demás. Por lo tanto, existen diferencias reales entre los grupos analizados. Continuando con lo demás, la matriz de correlación. Bueno, posteriormente se construyó esta matriz de correlación para evaluar la relación entre las variables del estudio. Los coeficientes en este caso obtenidos fueron cercanos a cero. La correlación entre tiempo de atención y satisfacción fue del 0.018%. Disculpa, 0.018. La correlación entre tiempo de atención y la frecuencia de uso fue de 0.084. La correlación entre satisfacción y frecuencia de uso fue de menos 0.12. Estos resultados indican que las relaciones débiles entre las variables analizadas. Por ello, se está concluyendo que las variables se comportan de manera relativamente independiente y que podrían existir otros factores que influyan a la percepción del servicio. Para concluir, bueno, la base de datos presentó la información completa y sin valores nulos en este caso. El tiempo promedio de atención fue aproximadamente 9.31 minutos. El análisis exploratorio mostró una distribución estable y sin valores atípicos extremos. La prueba de hipótesis para una muestra permitió evaluar el cumplimiento del tiempo de referencia establecido. La prueba de dos muestras permitió comparar estadísticamente los grupos independientes. Nuestro análisis ANOVA evidenció diferencias significativas entre los grupos evaluados y la matriz de correlación mostró las relaciones débiles entre las variables estudiadas, ¿no? En este caso. Como recomendaciones tendríamos continuar monitoreando los tiempos de atención de manera periódica, incrementar el tamaño de las muestras a futuros estudios, incorporar nuevas variables relacionadas con calidad de servicio, precios y en sí atención de personal. Utilizar análisis estadísticos complementarios para profundizar en la identificación de factores que influyan a la satisfacción de los estudiantes y emplear los resultados obtenidos como apoyo para la toma de decisiones y mejora continua de nuestro servicio de cafetería. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.